Amigos del canal, tengan muy buenos días. ¿Sabían ustedes que la inmensa mayoría de la población, desde que nace hasta la edad adulta, sufre de deficiencias en oligoelementos, micronutrientes, vitaminas? Si no sabía de ese detalle, les sugerimos que nos acompañen para hablar de este tema tan importante. Para ello, hemos de contar con una profesional muy destacada, la doctora Viviana Salazar Cuba, quien es docente titular de la Cátedra de Pediatría de la Facultad, es médica de base del Hospital de Niños y obviamente es pediatra. Con ella hemos de desarrollar este interesante tema. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina, médico ginecobstetra, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, que tiene el placer de compartir con ustedes mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hemos de, antes de conversar del tema, ir a nuestro sector un minuto de reflexión. Distinguidos amigos, aún estamos atravesando parte de la crisis que generaron los bloqueos y otros problemas que recientemente han pasado. Creo que es un buen momento, lo dijimos, para mirar de otra manera el país. La educación y la salud son dos pilares fundamentales para mejorar la economía y lograr el progreso de un pueblo. Pero ¿qué pasa? La educación fue fuertemente afectada. La educación fiscal y gratuita fue terriblemente golpeada porque a nuestros estudiantes desde hace muchos más de 15 años les quitaron la opción de aprender un idioma, por lo menos balbucearlo, extranjero. Les quitaron la posibilidad de cultivar y cimentar valores. Y claro, ante este panorama, las cosas se pueden valorar como terriblemente preocupantes. En la salud ha ocurrido exactamente lo mismo. Podría decir con propiedad, no se hizo absolutamente nada por la salud de los bolivianos. Todo lo contrario, la empeoraron. Es que claro, gente enferma y sin educación es gente que no pone absolutamente ninguna resistencia ni opina sobre nada. Y eso es lo que se quería, que no hayan librepensantes, que nadie opine en contrario, que todos se sometan y que todos crean que todo va a venir del cielo o del supuesto papá Estado. Me voy a circunscribir 30 segundos a la salud. Amigos, hemos perdido la cultura de fomento, de protección de la salud, de prevención de la enfermedad. Y este es un tema que involucra a todos. Claro, el Ministerio de Salud primero. Y debemos tener en cuenta de que la salud también tiene un costo. Lo paga alguien, el Estado, las personas, y que prevenir es infinitamente más barato y efectivo que curar. Por lo tanto, por favor, piensen en sus niños, en las personas adultas mayores que requieren de protección y que la prevención es la mejor protección. Yo no tengo ninguna objeción en que les encante gastar 20,000 o 30,000 dólares en una fiesta. Perfecto, si se dispone de aquello, bienvenido. Pero algo inviertan en la salud de quienes dependen de ustedes. Hemos de hablar con nuestra invitada y para decir simple y llanamente un dato. Quien es anémico va a rendir mal en el deporte, en el colegio, en lo intelectual, va a tener mucha dificultad en profesionalizarse e inclusive en el rendimiento en el trabajo. Una cosa simple
que se puede resolver preventivamente. Pero lo dramático es que más del 50% de la población boliviana tiene anemia. Entonces, ¿por qué no invertimos tiempo y a lo mejor un poco de recursos para evitar estas consecuencias? Hemos de hablar mucho más en el futuro. Creo que todos podemos contribuir con un granito de arena. Dicho esto, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. En días pasados, en el auditorio Ernesto Che Guevara del piso 13 de la Facultad de Medicina se llevó a cabo un evento muy importante, una jornada internacional que se denominó con el nombre de un distinguido colega que pasa a retiro, el doctor Abel Ruiz Iturralde. El doctor Abel Ruiz fue docente de la facultad y por muchísimos años médico, primero del Instituto de Maternidad Natalia Aramayo y posteriormente del Hospital de la Mujer. Fue un acto muy sentido. Veamos la nota. Entre el 24 y 26 de junio de este 2026, el auditorio Ernesto Che Guevara de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés se convirtió en el epicentro de la medicina en el ámbito de la obstetricia, con la Jornada Internacional de Emergencias Obstétricas organizado por el Hospital de la Mujer y con el apoyo de nuestra institución. Este relevante encuentro científico cuenta con la participación de destacados expertos de Argentina, México, Colombia y Bolivia, quienes comparten conocimientos claves para reducir la mortalidad materna. La jornada lleva el nombre del doctor Abel Ruiz Iturralde, un merecido homenaje a un profesional médico de dilatada trayectoria y contribución y a su invaluable labor en la docencia y formación de recursos humanos en el ámbito de la obstetricia en el país. Al doctor Abel Ruiz Iturralde, ginecólogo obstetra, por sanar con sus manos, enseñar con el ejemplo y servir con vocación. Gracias por cuidar la vida de la mujer boliviana, doctor, y por formar médicos con corazón, compromiso y gratitud. Con profunda emoción, gratitud y humildad, el honor que estas jornadas de actualización en obstetricia lleven mi nombre. Es un reconocimiento que valoro enormemente y considero también un homenaje a todos aquellos profesionales con quienes compartí años de trabajo, sacrificio y vocación de servicio en favor de la salud materna y neonatal de nuestro país. De un evento tan importante, un evento primeramente científico, pero algo que trasciende más allá, es un homenaje y un reconocimiento a un gran profesor, el doctor Abel Ruiz. Los maestros verdaderos nunca se retiran de la memoria ni del corazón de sus discípulos. Y tenga la seguridad que de nosotros nunca se va a retirar. Gracias, querido profesor, por su ejemplo, por su sabiduría, por la huella imborrable que deja en nuestra formación y en nuestra profesión. Y también, al iniciarse este gran evento científico, espero que los objetivos con los cuales se enfocó se vean cumplidos. Ahora permítanme unos segundos y al retorno estaremos conversando con nuestra invitada de hoy. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Continúa con TVU.
Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la profesora doctora Viviana Salazar Cuba. Lo dijimos, ella es docente titular de la Cátedra de Pediatría de nuestra facultad, es médica pediatra obviamente, y tiene su base de trabajo en el Hospital de Niños de La Paz. Es una profesora muy conocedora del tema que hoy vamos a abordar y que está referido precisamente a lo que constituye el aporte suplementario que los niños deben recibir durante su niñez, adolescencia, juventud inclusive, para no sufrir de problemas de salud precisamente. Pero antes de hablar del tema, permítanme saludarla y presentarles a nuestra invitada de hoy. Vivi, buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar en su programa. Gracias, Vivisita. En el país, en los últimos meses y años, notamos que hay una deficiencia enorme en la posibilidad de disponer de alimentos para la vida cotidiana. Aunque tanto se ha repetido algo referido a la seguridad alimentaria, podemos decir sin lugar a dudas de que no tiene seguridad alimentaria la población. Y en los últimos meses esto se agravó, porque definitivamente ni la calidad ni la cantidad de alimentos que debieran recibir todos los habitantes del país, pero fundamentalmente los niños, han recibido. Esto viene a colación, Vivi, porque también el país desde hace mucho tiempo tuvo que reconocer que hay deficiencia de una serie de micronutrientes en la población. Por ejemplo, en La Paz, cerca del 60% de las mujeres que van a iniciar o que inician un embarazo están anémicas. Entonces, les damos a las señoras que acuden a prenatal una cantidad N, 90 tabletas, lo diré de una vez, que tienen hierro y ácido fólico, precisamente para combatir este problema, porque la OPS y la OMS habían recomendado que cuando la población sufre de ese problema en más de un 20%, hay que hacer el programa. Y nosotros prácticamente tenemos más de la mitad de las señoras con este problema. Con los niñitos ocurre una cosa parecida y se han implementado algunos programas de apoyo precisamente. Entonces, Vivi, cuando nosotros hablamos del apoyo que se debe dar, apoyo nutricional o apoyo en estos oligoelementos, vitaminas, minerales, etcétera, en los niños, ¿por qué se plantea esto? Porque esto no es solo de Bolivia ni solamente de esta última época. Así es, doctor. Se hicieron varios estudios poblacionales, justamente en la población boliviana, se estableció varias deficiencias. Tenemos deficiencias en vitaminas, como ser las vitaminas A, C, D, por varios motivos, ¿no? Nuestra alimentación es deficiente, por ejemplo, en consumo de verduras de color naranja, de color verde, también porque tenemos deficiencias en minerales, como ser el hierro, el zinc, el yodo, el flúor, y tiene que ver mucho con la condición incluso geográfica del país. No consumir alimentos de mar, por ejemplo, nos condiciona a tener déficit tanto de yodo como de flúor. Por tanto, como país se decidió hacer la suplementación de varios alimentos con estos micronutrientes. Es parte de la salud infantil el reconocer en qué momentos debemos suplementar con vitaminas y con minerales para cubrir estas deficiencias que son en toda la población. Vivi, comparto plenamente, y es que creo que es el momento para decir que debemos recobrar la cultura de fomento a la salud. Creo que la gente piensa que invertir en salud es un gasto. Y como lo dijimos muchas veces, la salud y la educación hacen que un pueblo crezca, que produzca y que se libere de cualquier tipo de presión interna o externa. Entonces, sí, reconozcamos que si
el 50 o más por ciento de las mamás están anémicas, es que están sufriendo de déficit de hierro, seguramente de minerales, vitaminas, etc. Y los niñitos que nacen y que aprovechan lo más que pueden de su mamá, si no están ya con déficit, muy prontito van a entrar en este déficit, porque la leche de su mamá no va a aportar lo suficiente como lo que requiere un niño. Con este razonamiento es que, por ejemplo, antes de cumplir el primer año, en los primeros meses, el programa dice que hay que aportar vitamina A, por ejemplo, ¿verdad? Sí, bueno, desde que nace el niño sí nos preocupamos de cubrir todos sus requerimientos en vitaminas y minerales. La leche materna en general debería cubrir todas estas necesidades, pero ya muchos estudios demuestran que, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D sucede incluso en mamás que estén en buenas condiciones de salud. Es por ese motivo, principalmente por la deficiencia de vitamina D en las madres y en la leche materna, que sí se indica la fortificación con vitamina D. Comercialmente, muy pocos productos vienen solo con vitamina D y existen combinados con vitaminas A, C y D. Por lo tanto, sí se terminan dando suplementos de vitaminas A, C, D durante los primeros 6 meses de vida. Esto es fundamental en las mamás que reciben solo lactancia materna exclusiva, y en los que reciben fórmulas. Muchas de las fórmulas sí pueden venir con vitaminas y minerales, con lo que a veces no es necesario suplementar. Sería una excepción los niños prematuros. Ellos sí necesitan, además de las vitaminas A, C, D, el inicio temprano del sulfato ferroso. Correcto. Otra que habitualmente en el país se administra la vitamina A. Sí, el déficit de vitamina A se asocia además con una alta incidencia de diarreas y de neumonías. Siendo que estas dos enfermedades están relacionadas con la mortalidad infantil, ha sido una estrategia de la OMS el promover el dosificar vitamina A a partir de los 6 meses en unas megadosis. Estas megadosis son unas perlas que se administran la primera vez a los 6 meses y luego hasta los 5 años de edad con dosis cada 6 meses. Esto ayuda y previene a tener diarreas y neumonías, porque la vitamina A fortalece la capacidad de las mucosas, tanto de la mucosa respiratoria como de todo el tracto digestivo. Ese es su beneficio, más allá de solo reponer un déficit, el contribuir a la reducción de la mortalidad infantil. También tiene que ver con la visión. Definitivamente, el déficit de esta vitamina puede generar problemas en la visión, especialmente nocturna, ¿verdad? Sí, el déficit de vitamina A lo reconocemos incluso clínicamente cuando se forman unas úlceras en las córneas, ¿no? Entonces la vitamina A está muy relacionada a la salud de la visión, el tener una buena capacidad visual en un niño, por ejemplo. Es importante fortalecer esto en los primeros años de vida, de manera que cuando él vaya al colegio sí tenga dosis de vitamina A que le permiten, por ejemplo, ver un pizarrón, hacer una tarea. Es fundamental el lograr el aporte de vitamina A también por la salud visual. A propósito, y reiterando un poquito la vitamina D, para que no pase desapercibida, dijimos el 80% de la población mundial tiene este déficit. Hoy ha cobrado importancia porque tiene que ver con el sistema inmunológico. Algunos dicen es una verdadera hormona por la capacidad que tiene de actuar en distintos órganos y sistemas, pero básicamente, por lo menos recordemos que va a ayudar a fortalecer los huesos, para decirlo de una forma muy coloquial, porque va a permitir, por supuesto, que las sales de calcio puedan depositarse en los huesos para hacerlos más fuertes, y además son muy necesarias porque los niños crecen pues muy rápidamente y los huesos, al aumentar de tamaño, necesitan de mayor mineral, necesitan de más calcio, magnesio, fósforo, fundamentalmente. Esa es la hidroxiapatita a propósito, y esto se logra gracias precisamente a la presencia de la vitamina D, ¿verdad? Así es, doctor. Y esta vitamina D tenemos como población una baja cantidad de vitamina D, también porque en la altura nos exponemos poco al sol. O sea, es verdad, los rayos del sol
los necesitamos para sintetizar la vitamina D. Y como no nos exponemos al sol, tenemos una deficiencia también por ese motivo. En el Hospital de Niños se hizo un estudio sobre niños que vinieron con fracturas y en los cuales se dosificó la vitamina D. Y todos los niños eran deficientes en vitamina D. Claro. O sea, la salud ósea está muy relacionada, tanto que ahora los niños con fracturas los prescribimos con vitamina D justamente para que la composición de sus huesos mejore y tengan menos posibilidad de fracturas. A propósito, los pediatras miran a los, llamaremos niños o a las personas en edad pediátrica hasta los 18 años. Fíjate, aunque yo estoy dedicado al climaterio más que a otra cosa, el 90% del acúmulo de la masa ósea en los huesos de las personas acontece hasta los 18 años. De ahí un 20% hasta los 30, una meseta y empieza la declinación. Entonces, todo lo que se acumule hasta esa edad define lo que va a venir después. Si las chicas, los jóvenes, los niños no tienen acceso al consumo de calcio con vitamina D, van a entrar en un déficit ya previo al momento en que se empieza a perder y van a ser una patología muy preocupante que es la osteoporosis. Y claro, lo has dicho bien, en los niñitos con fractura la vitamina D es parte del tratamiento indispensable. Es como cuando decimos, le damos vitamina D sin calcio, no sirve. Y si le damos calcio sin vitamina D tampoco, ¿no es cierto? Sí, en realidad los niños tendrían una buena fuente de consumo de calcio porque ellos habitualmente consumen alimentos lácteos, ¿no? Leches, yogur, queso. Pero muchas familias no pueden acceder a ese tipo de alimentos. O, por ejemplo, en la adolescencia, el adolescente decide no consumir lácteos por diferentes motivos. Entonces son dos momentos críticos en la vida donde además hay un aceleramiento en el crecimiento longitudinal y por lo tanto si en esa etapa tienen deficiencias tanto de calcio como vitamina D, eso va a repercutir en su vida futura. Las vitaminas B1, el ácido fólico son imprescindibles también en los niños porque como alguna vez señalamos, en los primeros 2 años de vida del niño, el 90% prácticamente del crecimiento del cerebro ocurre. Otros dicen un poquito hasta los 13, no importa, pero es importante esta edad. Y si el niñito entra en déficit en esta época, entonces lo que le espera no va a ser muy satisfactorio, ¿no? El déficit de vitamina de hierro y de ácido fólico tiene una repercusión no solamente en los primeros 2 años. Ese niño está formando conexiones neuronales. Es fundamental tener la cantidad de hierro suficiente para hacerlas eficientes a futuro. Muchos estudios demuestran que un niño con anemia en los 2 primeros años de vida tiene menor rendimiento escolar, menor capacidad de aprender matemáticas y de tener una lectura fluida. Ni qué decir de estudios que demuestran que alguien que tuvo anemia en los primeros 5 años de vida tiene incluso la posibilidad de tener menos ingresos económicos en la etapa adulta. O sea, el déficit de hierro definitivamente tiene que ser una política nacional. Estrategias como el fortificar la harina hubiera sido muy efectiva para poder tener un impacto en toda la población. Sin embargo, fortificar harina no se cumple en la totalidad del territorio nacional. La mayor parte de la harina que consumimos, que es importada, no viene fortificada. Entonces, esa buena estrategia no tuvo un impacto real en la población. Tanto que también tuvimos que lograr una suplementación casi obligatoria a partir de los 6 meses. Se dosifica sulfato ferroso o en forma de chispitas nutricionales a partir de los 6 meses. Misma que tiene que ser administrada hasta los 5 años y también debería administrarse en adolescentes mujeres. Como usted dice, en las mujeres adultas es muy frecuente la anemia. En las adolescentes femeninas también, y es porque ellas han aumentado sus requerimientos de hierro. Tienen pérdidas mensuales, se tienen que preparar para lo que va a ser un embarazo o la lactancia, sus requerimientos son mayores y habitualmente en esa edad, por algún motivo, dejan de consumir carnes o las consumen en muy poca cantidad, igual que las verduras de color verde. La adolescencia es una etapa difícil en la que a veces el adolescente escoge mucho los alimentos.
Entonces tenemos otro gran momento en el que deberíamos fortificar o suplementar con hierro a adolescentes para lograr que luego cuando estén en la etapa reproductiva estén en las mejores condiciones nutricionales y así contribuir a disminuir también las malformaciones que se pueden generar por la deficiencia de ácido fólico. Entonces, creo que estas intervenciones son fundamentales para que una adolescente femenina tenga un buen estado nutricional. También es importante en la adolescencia contribuir a el consumo de lácteos o alimentos ricos en calcio, porque ambos nutrientes son altamente requeridos en esa etapa. Por tanto, estimado doctor, la adolescencia es otro momento fundamental para la suplementación de hierro y de ácido fólico. De acuerdo. Amigos, ahora permítanme unos segundos y estamos de retorno enseguida. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. A propósito de lo señalado al final del espacio anterior, Vivi, creo que hay que señalar algo más. Generalmente el tema de la anemia además compromete a la familia. Es muy poco probable que la mamá no esté anémica si el niño está anémico. Y el resto de la familia también, porque es nutricional. Y definitivamente los aportes de hierro, que naturalmente se dan básicamente por las verduras y las carnes en general, este momento condiciona mayor problema por los problemas que atravesamos. Yo estaba recordando que hace menos de un año en Oruro se hizo un estudio en escolares de 3 colegios y encontraron que el 50% de los niñitos tenían anemia. Esto generó comentarios en los canales formales de televisión unos 3 días y se acabó la historia, no se hizo nada. Yo decía para mí, ¿y cuál es la sorpresa? Si lo acabamos de señalar, el área andina en el país en un 60% tiene anemia. Tienen mucho menos los de los valles y los del oriente todavía mucho menos, contra a lo mejor uno pensaría, ocurría a lo mejor hace 100 años. Entonces es un tema serio y en las mujeres embarazadas además es capaz de provocar síndromes muy severos y para dedicarnos a los niños a veces restricción del crecimiento de los niños en el útero, porque el aporte de oxígeno fundamentalmente, que más que un gas es un nutriente, hacen que los niñitos no crezcan tanto como debieran hacerlo normalmente. Entonces la anemia es un tema muy muy serio y esto está en relación además porque no van todos los niños a sus controles de niño sano
Por lo tanto, no tienen acceso ni siquiera a las chispitas. Es así, incluso, bueno, cuando el niño viene enfermo a la consulta, pues se prioriza, ¿no? Está con tos, está con diarrea, y se deja de lado esta parte de la anemia, que como usted explica es un problema que no solo va a afectar ese momento, sino a su futuro y a su capacidad incluso de generar recursos económicos. Creo que también afecta bastante el que hay un alto consumo de bebidas carbonatadas, o sea, todas las gaseosas, el consumo excesivo de té y de café que interfieren en la absorción de hierro. Entonces, sobre que consumimos poco hierro, ese tipo de alimentos disminuyen su absorción. Por tanto, también hay que hacer incidencia en que los niños no deberían consumir ni té, ni café, ni de bebidas carbonatadas como las gaseosas, porque interfieren en su absorción. Considerando eso más, a las mamás recomendarles que el consumo de alimentos de color verde, o sea, todas las verduras de color verde, y las carnes rojas. O sea, el pollo tiene poca concentración de hierro. En carnes rojas estaría el hígado, otras vísceras, como también las carnes rojas. De acuerdo. Ahora, amigos, comprendemos perfectamente que a lo mejor la familia no tiene para consumir cada día aquello. Sin embargo, podemos encontrar otras alternativas siempre. ¿Cuál es el mensaje? Que nos preocupemos de nuestra salud y prevengamos los problemas futuros. Lo dijo muy bien la doctora Vivi. Hasta el rendimiento intelectual, el aprendizaje, son menores, más dificultosos en la gente que sufre anemia. El crecimiento es también deficitario, es decir, la repercusión es integral. Vale la pena que tomemos conciencia de ello y entendamos que es inversión si se invierte algo de recursos para mejorar las condiciones, especialmente de los niños, lo que no quiere decir que los adultos no nos preocupemos también de nosotros y de otros. Otro problema que hubo en el país y que está recurriendo es el tema de la deficiencia de yodo. Yo le quiero contar a la gente, antes de que tú nos enseñes, que solo hace 40 años, por las calles de La Paz y del país, andaban personas con tremendos tumores en el cuello. Eran bocios, eran tumores de la tiroides. La mayor parte de estas personas además tenían un déficit intelectual marcadísimo. Y lo más triste de todo era que eran ellas, las personas y sus hijos. Se generó un programa muy interesante porque se constató que era un problema por déficit de yodo. De alguna manera la doctora Salazar ya nos mencionó el problema. Entonces, inclusive se detectaron zonas bociógenas en el país. Sucre era una de ellas. Se instauró un programa magnífico, creo yo, y súper económico del suplemento de yodo en la sal. Y esto mejoró. Vivi, el yodo es importantísimo, ¿verdad? Muy importante, ayuda a la formación de hormonas que también están relacionadas con el desarrollo neurológico, por lo cual es fundamental. ¿Qué conflicto pudiera haber? O sea, consumimos pocos alimentos de mar porque obviamente no tenemos el acceso. Por tanto, una de las estrategias de suplementación son efectivas cuando se utilizan así alimentos que son de alto consumo, ¿no? La sal es un alimento de consumo en general, por lo tanto su suplementación con yodo es eficiente para prevenir su deficiencia. ¿En qué condiciones pudiéramos tener todavía deficiencia? Por ejemplo, las personas hipertensas que tienen un consumo bajo en sal. Entonces, siempre hay que estar vigilando de que los valores de hormonas sean normales. En el caso de los niños, el primer año de vida, en general no aconsejamos adicionar sal a sus alimentos y recién lo hacemos a partir del año. Pero esta sal debería ser sal fortificada. Inicialmente, como explicó el doctor, se comenzó con la suplementación de yodo. Y muy pronto también se analizó la deficiencia de flúor. La salud oral en Bolivia también es deficitaria. La cantidad de caries, pérdidas de piezas dentarias y obturados, que se llama el índice CPO, es uno de los peores de Latinoamérica.
Por lo tanto, nuestra salud oral también está en juego por la deficiencia de flúor. Actualmente sí existen presentaciones de sal yodada y fluorada, que sería realmente la suplementación perfecta tanto para niños como adultos. Estas dos deficiencias no tenemos en el momento otro tipo de medicamentos o de otro tipo de alimentos complementados con estos dos micronutrientes. Por tanto, se vuelve fundamental el consumo de sal que esté complementada. Vivi, no solamente esto que es importante, en menos de 20 años, esa cantidad de bocios y de hipotiroidismo que provocaba el déficit se empezó a reducir casi a nada. Sí. ¿Y qué pasó infortunadamente hace como 6 o 7 años? Y hay que decirlo, un genio, me imagino vinculado con el Ministerio de Salud, hizo desaparecer una oficinita, chiquita, que era la que controlaba la cantidad de yodo que se incorporaba en la sal, que a lo mejor era lo único más o menos valioso o costoso. Y aunque todos sabemos que más o menos debe haber alrededor de entre 40 y 70 miligramos por kilo, los comercializadores empezaron a bajar dramáticamente la cantidad de yodo. Por lo tanto, hoy, de 20 comercializadores, a lo mejor 2 tendrán los mínimos necesarios para entender que son de un aporte efectivo en la prevención. Los demás se hacen la burla. Y no hay a nadie que se interese por el problema. Y este es un problema de salud pública. Hicimos, no yo, el doctor Ignacio López hizo un estudio hace 2 años en alumnos del 5º año de la Facultad de Medicina. 50% de ellos ya tenían un pequeño crecimiento de la tiroides por déficit de yodo. El camino está ahí expedito para que retrocedamos otros 100 años. Ya hemos retrocedido 100, otros 100 más, si no hacemos nada. Pero en el tema de los niños lo dijiste completamente, el que afecte su intelecto, su capacidad de aprendizaje, todo lo demás es realmente dramático cuando uno ve estas consecuencias, ¿no? Y en el tema del flúor también. Entonces yo creo que hay que llamar a la conciencia de todos para que sí se preocupen porque se pueda consumir el yodo. Y creo que una buena alternativa, indudablemente, es acudir a los centros de salud, porque allí les van a otorgar la cantidad necesaria y mínima que requiere el organismo en crecimiento. Sí, es verdad, estas suplementaciones se deben hacer supervisadas por un profesional de salud. Los excesos en suplementación también pueden causar daño, ¿no? Existen hiperfluorosis que en realidad empeoran la salud oral, por ejemplo. Entonces, siempre deben estar dosificadas y suplementadas y vigiladas por un profesional. Los programas de suplementación deben ser trabajados y supervisados tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Agricultura. O sea, la seguridad alimentaria es transversal a muchas áreas de interés. Estos programas, igual la fortificación de harinas, si fuera exitoso el programa de fortificación de harinas con sulfato ferroso, definitivamente los indicadores de anemia disminuirían en toda la población, porque el pan, por ejemplo, es de consumo masivo, igual que sucede con la sal. Pero igualmente la fortificación de hierro no es vigilada, no es controlada por las autoridades y siendo una buena medida termina siendo ineficiente porque no hay la supervisión y control de la suplementación. Es correcto. Yo creo que es necesario que la gente que dirige la política sanitaria sepa los problemas de la gente para darle solución. Volveré a reiterar por enésima vez, prevenir es infinitamente más económico que tratar o curar y muchísimo más efectivo, porque así es, así de simple la cuestión. La vitamina C, de la que de algún modo ya hablaste, suele indiscriminadamente, de una forma poco regulada, consumirse.
y a veces la gente exagera. Creo que vale la pena señalar que tampoco hay que tomar todo el año 1 gramo de vitamina C, ¿no es cierto? Es así, a diferencia del hierro que sí se acumula en el organismo, o sea, un suplemento de hierro tiene un depósito y tenemos un depósito en el hígado. La vitamina C no se deposita y no se almacena. Por lo tanto, recibir dosis exageradas, megadosis de vitamina C, lo único que termina haciendo es de que terminamos eliminándolas del cuerpo. El cuerpo solamente sostiene la vitamina C de requerimiento diario. Es importante consumir alimentos ricos en vitamina C, pero no llegar a los excesos. De acuerdo. Más o menos lo mismo acontece con la vitamina D. Las megadosis continuas, en vez de hacer bien, terminan haciendo un daño que solo el médico puede prevenir, orientando a la gente el consumo y la dosis. Hemos de seguir hablando del tema, amigos. Permítame unos segundos y retornamos. Continúa con TVU. La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa Sling UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. Sling UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Ahora, para cerrar el programa, tenemos pocos minutos. Desearía consultarte, Vivi. En el comercio hay cantidad de productos que dicen multivitamínicos y tienen de la A a la Z, para exagerar un poco. De hecho, son suplementos porque ninguna de las dosis que tiene, le llamaremos el fármaco, la tableta, el suplemento, cubren sino parte de las necesidades. Otras son las composiciones de cantidad que terminan siendo terapéuticas, o sea, para tratamiento. Acláranos esto, por favor. Bueno, la primera recomendación sería que en general la población no necesita consumir multivitamínicos. Una buena alimentación que sea equilibrada, variada, con un estado de salud estable, una persona no necesita consumir multivitaminas ni de niño ni de adulto. Pero pueden existir condiciones en las que uno por algún motivo no consume algún tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es vegetariana, entonces va a tener un requerimiento de hierro no cubierto probablemente por su dieta, que solamente tiene vegetales, y requiera suplementar con hierro. Eso es una medicación de suplementación. Pero si esa misma persona se hiciera un examen de sangre y evidenciaría que tiene anemia, la cantidad de hierro que requiere sería mucho más alta. En ese momento son dosis terapéuticas. Por lo tanto, no se debería recomendar consumir este tipo de medicamentos a libre consumo. Solo en las personas que tuvieran requerimientos no cubiertos por una alimentación saludable. Y cuando se va a dosificar dosis de tratamiento, ya existen varios laboratorios en el medio que nos dosifican. Dosifican cuánto está la cantidad de vitamina A en sangre, vitamina D, vitamina C. Entonces ya nos permiten hacer una dosificación precisa de acuerdo a la deficiencia. Correcto. De cualquier manera, asumamos de hecho que en el país la población en general tiene déficit nutricional y de oligoelementos, de estos minerales, vitaminas, etc.
y es una necesidad en la generalidad de los casos hacer el aporte. Pero como el resultado de todo es lo que pasa en la niñez y en la juventud, entonces hoy nos dedicamos a enfocar esto precisamente, y creo, Vivi, que vale la pena recomendarle a la gente que aunque no haya tenido su bebé en el hospital, en el centro, en el seguro, donde sea que haya tenido en casa o donde fuese, tienen la obligación y el derecho de asistir a sus controles de niño sano, de crecimiento y desarrollo, porque allí se va a detectar el déficit y se puede compensar oportunamente, y que sea lo más tempranamente posible, ¿verdad? Sí, en ese caso queda muy claro que la población en general, desde los niños, deben recibir vitamina A, C, D hasta los 6 meses, deben recibir sulfato ferroso a partir de los 6 meses hasta cumplir los 5 años, y también en la suplementación en la adolescencia. Eso es porque cualquier dieta habitual no cubriría esos altos requerimientos que tenemos, ¿no? Entonces el país y el ministerio sí proveen los seguros y en las cajas el suplementar sulfato ferroso, zinc y vitamina A. Esas serían las suplementaciones obligatorias, periódicas en toda la población. Incluso para prescribir estos medicamentos no necesitamos hacer mediciones. Es tan alta la prevalencia de anemia que se prescribe el sulfato ferroso y chispitas a toda la población en general. Yo creo que hay que invertir un poquito de tiempo, a lo mejor recursos, para prevenir y empezar a generar una cultura sanitaria. Ocurre de que hay dinero para el preste, reitero, para el aniversario, para la fiesta, pero cuando se trata de la salud, todo el mundo se alarma. Cuando se trata de la educación, peor. Amigos, en educación somos los últimos del continente. Bueno, del subcontinente. Siempre me dicen, pero Haití, pero es que no es el motivo nunca compararnos con quienes viven a lo mejor tan tristes como nosotros. Entonces, hablemos de la generalidad de los que nos rodean, y ahí nos damos cuenta de nuestra ubicación. La educación libera de nuestra situación. La educación libera, y la educación permite una mejor salud, y ambas, reitero, una mejor producción, mejor calidad de vida, etc. Vivi, un par de recomendaciones a los papás jóvenes y a los no tan jóvenes para cuidar su salud y para cuidar a los niños, por favor. Sí, la principal recomendación es que desde muy temprana edad enseñemos a los niños a consumir alimentos variados. El consumo de frutas, verduras y carnes debe ser algo fundamental a enseñarse desde los colegios, incluso a las adolescentes, para que la futura generación también tenga buenas pautas de alimentación. En un plato tener diferentes colores, por ejemplo, algo tan sencillo, ayuda a ver la variedad de vitaminas y minerales que tenemos. Busquen, de ser posible, alimentos fortificados. Hay harinas fortificadas, hay sal fortificada, hay aceites fortificados con vitamina E. Entonces, a pesar de nuestras limitaciones, pudieran haber ese tipo de suplementaciones. Y cuando quieren escoger una vitamina o multivitamina en particular, busquen a un profesional para recibir la dosis que sea correcta. Hay dosis de suplementación, pero hay dosis de tratamiento. Por lo tanto, eso sí lo va a poder elegir un profesional capacitado para hacer lo mejor para su salud. Vivi, para concluir, dependiendo de la edad, también existen distintas formas de presentación para que los niñitos, los más pequeños, puedan consumir sin mayor problema. Hay gotas, hay tabletitas, hay de todo. Que creo que es importante también señalarlo, ¿verdad? Sí, las suplementaciones en general son por largo tiempo. Cuando suplementamos una vitamina o un mineral, en general son 30 a 60 días, por tanto la presentación tiene que ser algo aceptable para el niño. Hay incluso hasta presentaciones en gomitas que tienen muy buen sabor y a los chicos les gusta. Entonces siempre será buscar la mejor presentación para lograr la adhesión a este tratamiento por el tiempo que sea necesario, entre 30 a 60 días. Vivi, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerte en nombre del programa por la amabilidad que tuviste de compartir con nosotros
tu experticia. Tu despedida. Muchísimas gracias, profesor. Para mí es un gusto poder estar en su programa. Lo felicito por tantos años y poder contribuir a la educación de la población en general. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. En esta nota apreciarán cómo la ciencia avanza y seguramente también confronta aspectos éticos en la progresión de técnicas y alternativas que se dan, en este caso, de reproducción humana. Se pueden recurrir a muchas células, como las de la piel, para generar gametos femeninos, es decir, óvulos, que potencialmente pueden luego ser fertilizados y lograr descendencia. Veamos esta interesante nota, por favor. Por primera vez, científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur consiguieron producir óvulos humanos funcionales a partir de células de la piel. Los resultados fueron publicados en una revista científica y marcaron un paso que podría cambiar el futuro de la medicina reproductiva. Desde el punto de vista experimental, los óvulos obtenidos pueden considerarse funcionales porque respondieron como gametos, fueron fecundados y en algunos casos se desarrollaron hasta la fase de blastocisto, es decir, una etapa avanzada del desarrollo embrionario, pero presentaron anomalías cromosómicas y una capacidad de desarrollo limitada, es decir, por ahora no son aptos para producir embarazos humanos. Los científicos recolectaron células de la piel de donantes adultos con el consentimiento informado. El núcleo de cada célula fue extraído e introducido en un óvulo humano previamente enucleado. Para alcanzar el número adecuado de cromosomas se aplicó una técnica llamada mitomeiosis. Luego se generaron 82 óvulos funcionales que fueron fertilizados con espermatozoides en laboratorios al usar técnicas estándares de fecundación in vitro. Después de 6 días, alrededor del 9% de los óvulos fecundados alcanzó la etapa de blastocisto, un paso temprano y esencial para el desarrollo antes de la implantación en el útero. Ningún embrión fue implantado ni cultivado más allá de 6 días, según los límites exigidos en investigaciones con embriones humanos. Y aunque estos óvulos todavía no son aptos para producir embarazos humanos, los resultados abren nuevas alternativas para investigar y encontrar respuestas para las personas que no pueden utilizar sus propios óvulos y quieren tener hijos. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información haya sido de vuestro interés y agrado. Socialícenla, porque interesa a la familia en su conjunto. Esperamos honestamente que todos podamos contribuir a la salud y el bienestar primero de la familia. Prevenir es mejor que lamentar. Y es mejor ser proactivo que ser gente que solo observa, mira y no opina. Está en nuestras manos ser mejores cada día. Intentemos al menos lograr esto que proponemos. Que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.